Había escuchado su voz y no pasó mucho tiempo hasta que lo encontraron frente a una especie de caverna de piedra caliza. Más específicamente, el niño estaba arrodillado frente a un mensaje grabado en una roca: da tus pasos hacia el camino del dragón y serás bañado por la luz de la felicidad, lo cual por supuesto estaba justo al lado de un peligro ordinario. No entrar. Firmar parecía que a ninguno de sus amigos le importaba lo suficiente eso, ya que todos estaban enfocados en el más interesante. Luz de felicidad, se preguntó. Genta significa una luz llena de alegría, le dijo Mitsuyo. ¿Podría eso significar Eyumi? Hideo y los otros dos se unieron a ella y exclamaron juntos: un tesoro, Conan. Honestamente, como parecían llegar siempre a ese tipo de conclusión, pero no le prestó atención, se limitó a mirar fijamente el carácter To que estaba dibujado sobre el mensaje y se preguntó qué significa To. Murmuró: es Artokui. Unagi. Genta reflexionó. Topacio Msyuiko hizo lo mismo. Túnel. Eyumi inclinó la cabeza interrogante. El tesoro escondido de Tokugawa, dijo Conan con una sonrisa. Antes de volverse hacia sus amigos: es broma. Entonces se dio cuenta de que estaba solo. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de dónde iban, así que instantáneamente se puso de pie y corrió hacia la entrada. Efectivamente, 3 rayos de luz brillaban en medio de la oscuridad. Deseaba haberse quedado callado, pero por supuesto tenía que decir que ella. Chicos, gritó, vamos Eyumi. Lo ignoró solo por un rato. Durante un par de segundos el niño se limitó a verlos adentrarse cada vez más en la oscuridad y dejó escapar un largo suspiro. Nunca es solo un ratito, se lamentó, y con una última mirada a la señal de advertencia tan amenazante de antes decidió ir con ellos. Si iban a meterse en problemas, pensó que también podría estar allí para ayudar por si acaso. Si hubiera sabido los peligros que acechaban en lo más profundo de esa oscuridad, el joven Kudo habría insistido más y habría arrastrado a todos sus amigos a la seguridad de la luz del sol, pero tal como estaban las cosas ahora, los 4 amigos eran ajenos a esos peligros, por lo que se adentraron más y más en la cueva. Sus relojes iluminaban su camino mientras continuaban caminando. En algún momento Msyuiko vio una luz en la distancia. Alguien está ahí, señaló. Tal vez alguien más encontró el tesoro primero, comentó Ayumi. ¿Hablas en serio? Ese pensamiento enfureció a Genta, así que los niños se vieron obligados a verlo arremangarse y caminar hacia la luz, ignorando la forma en que Conan lo llamaba por su nombre en un débil intento de evitar que causara problemas. Genta desapareció a la vuelta de la esquina solo para regresar ni un segundo después. Su rostro se veía muy diferente al de unos momentos antes. Un cadáver se las arregló para croar. Mitsuo y Eyumi intercambiaron miradas temerosas mientras que Conan frunció el ceño profundamente, maldiciendo mentalmente su omnipresente magnetismo cadavérico, culpando a su hermano. Pero Genta no les había hablado de las personas vivas que había visto llevándose el cuerpo. Uno de ellos apareció frente a ellos en un instante, maldiciendo en voz alta. Conan se dio cuenta rápidamente de que sacaba algo de su chaqueta, una pistola. Sus ojos se abrieron de par en par sin pensarlo 2 veces, porque no había tiempo para cosas como esas. Abordó a sus amigos, que simplemente se quedaron allí congelados por el miedo, y los empujó a un lado. El dolor se apoderó de su estómago, pero en ese momento no podía pensar mucho en ello, así el niño apretó los dientes y se sentó detrás de la roca, arrastrando a sus amigos con él y sujetando una mano sobre una sollozante Ayumi. Entonces los 4 niños permanecieron ocultos como si estuvieran jugando un juego mortal de escondite. ¿Qué está pasando? Hicieron su aparición las 2 parejas del hombre niños, exclamó el hombre de la pistola como si estuviera a punto de enloquecer. Nos vieron los niños. Oye, el que parecía ser el líder suspiró. Sus padres no están con ellos, ¿verdad? No solo 4 niños, sea que mala suerte, maldijo el tercero. Cuando robamos el banco se vio la cara de nuestro compañero, pensamos que matarlo y esconderlo aquí nos desharía de cualquier pista, pero los niños ahora. Conan frunció el ceño mientras escuchaba, sabiendo bien lo que podría pasarles si los encontraban ahora, así que se esforzó por mantener su respiración áspera bajo control, lo suficientemente suave como para que no supieran dónde estaban. En cualquier caso, ve a buscar a los niños, ordenó el líder, sacando algo que reflejaba la pequeña luz dentro de la cueva oscura que Conan identificó de inmediato como una pistola. Vamos a hacerlos dormir por toda la eternidad en esta oscura caverna. Después de hacerles un agujero en la cabeza, claro, los ojos de sus amigos se abrieron de par en par, horrorizados, pero al menos se contuvieron de jadear. Conan permaneció callado durante todo el tiempo y los vio regresar a la entrada. Solo cuando se aseguró de que no estaban cerca sacó su placa de detective. Aibar-san, ¿me oyes? Se apresuró a llamar a Aibar-san. Dame una respuesta, Aibar-san. Sin embargo, ella no respondió. Con un gemido se desplomó contra la roca y maldijo dentro de su cabeza una y otra vez. Entonces comenzó a sentirse desmayado y el lugar que le había estado doliendo antes se sintió como si estuviera en llamas, vacilante.
Movió la mano que lo presionaba y echó un vistazo, ojalá no lo hubiera hecho. Tenía las manos, la ropa, todo manchado con su sangre, incluso la espalda de Yumi se había enrojecido sin que ella se diera cuenta. Está bien, esto no puede ser bueno. Sus amigos habían empezado a discutir entre ellos, pero sentía que le costaba concentrarse en sus palabras, jadeando como si hubiera estado corriendo durante horas. El chico cerró los ojos luchando por recomponerse. Apuesto a que a Conan-kan se le ocurrirá una idea brillante para nosotros. Atrapó a Yumi tranquilizando a los otros dos chicos. Correcto, Conan-kan. La forma en que la chica se había quedado callada y los otros dos, Harab-ban le dijo a Conan que todos habían visto el lamentable estado en el que se encontraba en ese momento, por eso se apretó la herida con la mano ya ensangrentada y logró abrir los ojos. Conan-kan, los ojos de Yumi estaban llorosos. ¿Qué pasa con toda esa sangre? Ms. Yuiko palideció. ¿Te alcanzó la bala que acaba de disparar?, preguntó Genta preocupada. Si hubiera estado en una circunstancia diferente, probablemente habría señalado sarcásticamente la obviedad de la situación y la estupidez de sus preguntas, pero optó por no decir nada y deslizó la mano dentro de su bolsillo buscando algo. Conan-kan, si no corremos pronto, esa gente mala va a volver, dijo Yumi haciendo todo lo posible por contener las lágrimas. Espera. Se las arregló para hacerlo. Tarde o temprano el profesor y Barsan vendrán a esta caverna. Tenemos que hacerles saber que este lugar es peligroso, o si no. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Genta. Esto. Finalmente sacó varios transmisores y los puso en la mano de un sorprendido Mitsuo. No tengo, es hora de explicarlo. Haz lo que te digo. Así Conan guió a ambos chicos mientras intentaba recuperar el aliento, apoyándose cansado contra la roca con una preocupada Yumi a su lado. Una vez que lograron transmitir el mensaje, el número 110. Conan dejó sus anteojos en el suelo, ganándose 3 miradas confusas de sus amigos. Sin embargo, no llegaron a preguntar. Su confusión se convirtió en pánico al darse cuenta de que el niño herido se estaba de pie con dificultad. Conan-kan fue el primero en reaccionar, corriendo hacia él mientras Conan luchaba por mantenerse erguido. ¿Qué crees que estás haciendo? Tenemos que irnos ahora, exhaló mirando hacia donde habían entrado. Si esos hombres nos alcanzan. Pero Conan-kan, tu herida. Yumi trató de razonar actuando tan duro, se burló Genta antes de darse la vuelta de espaldas a su amigo herido. Vamos, te llevaré. Pero el chico no se movió, solo optó por mirar hacia otro lado con el ceño fruncido. Por un momento los tres lo miraron despistados, preguntándose por qué estaba haciendo eso. Si esos criminales comienzan a perseguirnos, mi peso sobre ti hará que sea más difícil para ti escapar. Genta, explicó Conan. Es por eso que sus amigos se enojaron por alguna razón al escuchar esas palabras. ¿De verdad crees que te dejaría atrás? Genta parecía ofendida. Conan no respondió. Nunca haríamos eso, argumentó. Yumi, nos dejarías atrás para salvarte. Conan-kan lo haría, respondió con una mirada seria cruzando su rostro. Si mi vida estuviera en peligro, lo haría. Ninguno de los amigos de Conan dijo nada y el chico cerró los ojos para no poder ver sus expresiones de dolor. Después de todo, había dicho que los traicionaría si se le daba la oportunidad, así que esperó a que se fuera. Sin embargo, no esperaba que Ms. Yu hablara. Eres un mentiroso, se limitó a decir, tomando a Conan con la guardia baja. Si ese fuera el caso, no te habrías lastimado. En primer lugar, el hecho de que el niño ni siquiera lo mirara le dijo a Mitsuo que tenía razón. Los otros dos tardaron un poco más en entenderlo, pero sonrieron ampliamente cuando lo hicieron. Eso es porque Conan-kan te dispararon mientras intentabas protegernos. Una mirada de determinación cruzó el rostro de Yumi. Así es como es, Conan-kan, dijo ella cruzándose de brazos. No me moveré de aquí hasta que subas a la espalda de Genta. Ninguno de nosotros lo es, añadió Mitsuo, y Genta asintió dándoles otra última mirada vacilante. Conan asintió en silencio y se acomodó en la espalda de Genta, no queriendo que perdieran más tiempo del que ya tenían. ¿Estás bien, Conan-kan?, preguntó Mitsuyo después de un largo rato caminando, con la preocupación llenando su voz. Y si trató de tranquilizarlo. Conan, mi herida no sangra tanto ahora. Los dos muchachos miraron a su amigo con recelo y él suspiró al darse cuenta de que habían visto a través de su mentira. Yumi, por otro lado, caminaba unos metros más adelante con la cabeza gacha e inquietantemente silenciosa. Yumi-chan, gritó preocupado. ¿Estás bien? La muchacha se detuvo un momento. No es justo, murmuró, y ninguna de sus amigas lo entendió al principio hasta que se dio la vuelta con él rodando por su rostro. ¿Porque te lastima y aún así te preocupas por nosotros cuando nosotros no podemos preocuparnos por ti a su vez? ¿Cómo es eso justo, Conan-kan? Conan la miró en silencio sin encontrar las palabras para decir en una situación como esta. En cierto modo, técnicamente tenía razón, pero frunció el ceño un poco y luego miró hacia el camino que tenía por delante. Además, es mi culpa, admitió. Mientras seguían caminando, dije que un ratito no importaría si nunca hubiéramos entrado en esta
Cueva Conan-kan no sería así, no es tu culpa. Juni-chan Ms. Yuiko la detuvo todo. Empezó porque encontré este tipo de lugar idiota, yo soy el culpable, gritó. Genta, me emocioné y luego vi a los malos haciendo lo suyo y no detuve ninguno de ustedes, incluso si pensé que era una mala idea, dijo Conan débilmente haciendo que lo miraran. Esto es culpa nuestra. Pero el juego de culparse a nosotros mismos no nos llevará a ninguna parte. Todo lo que podemos hacer es tratar de salir de esto para poder hacer esa barbacoa juntos. Todos se miraron y asintieron con pequeñas sonrisas adornando sus rostros. Eres tan tonto. Conan Kaneyumi soltó una risa acuosa mientras se secaba las lágrimas con saña. No se puede hacer una barbacoa con esa herida, pruébame, dijo en broma con una sonrisa. Conan tiene razón, argumentó Genta, no hay forma de que no tengamos esa barbacoa después de todo lo que amos. En serio, en Takkan, suspiró Ms. Yuiko con una sonrisa de alivio en su rostro. Conan dejó que su cabeza descansara contra el hombro de Genta sintiéndose demasiado agotado. A pesar de lo mal que se sentía, el muchacho se alegró de que sus amigos hablaran muy suavemente pero de buen humor. Si queremos salir de aquí tenemos que mantener esta mentalidad positiva. En algún momento el camino se dividió en dos y Conan decidió tirar el reloj de Genta girado y cuidadosamente cerrado en el camino que habían elegido. Si esos hombres habían cometido un robo, se imaginaba que al menos uno de ellos tenía medio cerebro y al instante pensaría que habían sido engañados. Sin embargo, esperaba que no fueran lo suficientemente inteligentes como para descifrar su truco. Conan también esperaba que fueran en la dirección correcta. A lo largo de ese tiempo dentro de la caverna se sintió cada vez peor. Estaba sudando mucho pero al mismo tiempo sentía frío, mucho frío. Su cabeza también era tan fuerte que tenía problemas para concentrarse en lo que sucedía a su alrededor. Con una severa pérdida de sangre mantenía los ojos abiertos con dificultad mientras enumeraba sus síntomas. Necesito aguantar un poco más. Su mirada se posó en sus amigos y frunció el ceño para ellos. Eyumi de repente dejó escapar un jadeo, lo que hizo que Conan mirara hacia arriba para ver que estaban caminando junto a una fuente de agua. Aquí hay peces, señaló. Oye, ¿esos peces tienen ojos?, preguntó. Si lo hacen, le informó Mitsu. Al instante, creo que son truchas que podemos comernos. Lo usos, exclamó Genta. Si Conan no hubiera estado montado en su espalda, Genta habría notado la forma en que su amigo dejó escapar una sonrisa resignada pero divertida. Tonto, dijo con una risita, si hay peces con ojos en una caverna como esta, entonces vinieron aquí desde un río cercano. Es entonces y vamos en contra de la corriente del agua. Podría salir, exclamaron los tres. Exacto, asintió débilmente. Entonces apurémonos, porque no sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Así lo hicieron y Conan aguantó con las pocas fuerzas que le quedaban. Finalmente el grupo llegó a lo que parecía ser la fuente del agua. Cayendo desde la parte superior de la cueva, los tres niños gimieron viendo que su única oportunidad de escaparse desvanecía en el aire, al menos hasta que Conan señaló las raíces en el techo. El suelo estaba cerca y por lo tanto tenía que ser la salida, pero no veo una salida por ningún lado, dijo Mitsu a Eyumi. Notó algo, hay algo ahí, es un Evo, señaló Genta. Conan miró por encima del hombro de su amigo confundido y descubrió que en realidad tenían razón. Había una roca en forma de huevo sentada encima de una roca, lo que lo hizo preguntarse, no había forma de que pudiera haber sido formado por las fuerzas de la naturaleza. No, un ser humano no vivo lo había puesto allí por alguna razón, pero porque el camino frente a ellos se dividió en 5 no podía ser solo una coincidencia. Mira, exclamó Mitsu. Hay algunas palabras grabadas en él, entonces los leyó. Aquellos que están perdidos en la oscuridad, a tus pasos hacia el camino del dragón, entonces serás bañado por la luz de la felicidad. La luz de felicidad. No llegó a pensar más en eso porque Yumi de repente gritó y luego fueron rodeados por un enjambre de murciélagos. Conan hizo una mueca mientras sus amigos gritaban tan fuerte que no se sorprendería si esos hombres también lo hubieran escuchado. No te muevas, gritó y con todas sus fuerzas arrojó su placa de detective a unos metros de distancia. Como había esperado, se dirigieron hacia el pequeño sonido de inmediato y sus amigos se asombraron cuando les explicó que los murciélagos eran sensibles a los pequeños objetos en movimiento porque comía pequeños insectos. Sin embargo, no se dieron cuenta de la forma en que su respiración se había acelerado. Aquel rápido movimiento había dejado al chico sin aliento, jadeando y con la herida gritando de dolor. No le habría sorprendido haberlo abierto aún más al hacer eso, pero no dijo nada. Se limitó a decirles a sus amigos que los murciélagos vivían en un radio de 3000 metros de la entrada de una cueva y que eso parecía funcionar. Todos sonrieron alegremente con la esperanza subiendo en sus pechos una vez más, aunque su vista empezaba a nublarse. Las palabras claves son para senda del dragón huevo, murmuró mientras estaba pensativo.
Dispuesto a pensar más rápido, entonces se dio cuenta, sus ojos se abrieron de par en par. En ese momento el resto del grupo había decidido probar los 5 caminos en orden. Solo tienes que introducir uno, dijo en voz tan baja que casi no lo oyeron. Sin embargo, la forma en que dejaron de caminar le hizo saber que tenía su atención. De las palabras grabadas: aquellos que están perdidos en la oscuridad significan personas que están perdidas en esta cueva. La luz de la felicidad es la luz que viene de la salida, es decir, la roca en la entrada, y en esa roca se muestra el camino de salida. Su mirada parpadeó, pero logró mantenerse despierto solo por su fuerza de voluntad. La salida, el camino del dragón, es forcejeo, pero logró levantar el brazo estirando el dedo índice para poder señalar de ese camino. Es antes de que era sin contemplaciones sobre el hombro de gente. Sorprendidos y confundidos, todos miraron a su amigo. Todo su cuerpo se había debilitado en la espalda del chico más grande y la sangre cubría todo el trasero de Conan, goteando en el suelo. El hecho de que el joven detective se hubiera desmayado a causa de su herida y de que ahora pudieran oír pasos que se acercaban rápidamente hizo que los 3 niños entraran en un estado de pánico. Nuestro chacón para extraños. Ruido se filtra a través de los oídos de Conan, pero su lenta mente no parecía ser capaz de entender lo que decían. Las voces estaban apagadas, apresuradas por la urgencia, pero aún así no podía decir lo que estaba sucediendo. Entonces algo debajo de él comenzó a moverse, respirando pesadamente mientras lo sacudía de un lado a otro. Le dolía mucho el abdomen, pero no podía quejarse aunque quisiera. Todo su cuerpo se sentía pesado, frío, y el sudor se acumulaba incómodamente en su frente. Su boca no se movía y no salía nada de ella. Incluso cuando intentaba hablar, simplemente permaneció allí, parcialmente abierto, mientras el aire que tan desesperadamente necesitaba entraba y salía. Un fuerte ruido recorrió sus oídos y lo siguiente que registraron sus torpes sentidos fue que se estaba cayendo, además de un gemido debajo de él. Eso también dolió y mucho, pero sus extremidades se sentían como plomo, así que se quedó allí inmóvil. Ese ruido sonaba como en el momento en que reconoció lo que era ese sonido, sintió que se elevaba en el aire y algo que supuso era un brazo alrededor de su cuello que lo mantenía quieto, presionando su cuerpo contra el pecho de alguien. Una extraña frialdad le apretó la sien y la persona que estaba detrás de él empezó a decir algo en voz alta que no pudo descifrar. Sin embargo, esa sensación era como si hubiera vivido esto antes. Le haré un agujero en la cabeza a este niño. Entonces, en medio de la oscuridad lo vio, ojos fríos y asesinos y una pistola contándole a la cara, y a diferencia de otras veces en las que probablemente se sentiría asustado, el niño se confundió. Podía sentir claramente la pistola en su sien. Entonces, como una fuerte luz brilló a través de sus párpados, haciendo que la imagen que había estado viendo se desvaneciera. Esta es la policía, oyó decir a alguien. Estás completamente rodeado. La policía. Los recuerdos de todo lo que había sucedido en las últimas horas llenaron su cabeza. Los ladrones, el disparo, el camino del dragón. Trató de abrir los ojos, pero el brillo era demasiado para él. Todos entró en pánico. Están bien tontos, no puedes ver esto, escuchó decir al ladrón que probablemente lo tenía como rehén mientras presionaba su arma contra la cabeza de Conan. Si no quieres ver a este niño en pedazos, abre el camino. A pesar de lo mal que se sentía, Conan encontró la fuerza para sonreír. Estúpido, dijo entre jadeos, ya es jaque mate para ti. Logrando abrir un ojo, el niño miró al ladrón, quien se volvió hacia él molesto y sorprendido a partes iguales. Entonces el chico usó todas las fuerzas que le quedaban para abrir la tapa de su reloj y luego apuntar al criminal. Así que detente, le disparó con la aguja. Luchando como era de esperar, el ladrón cayó al suelo completamente inconsciente, dejando que el pequeño se dejara caer a su lado exhausto. Las manos estaban entonces sobre él. Volví y las voces llenaban la habitación hablando con urgencia. Ni siquiera trató de mover un músculo mientras lo levantaban y lo acomodaban en una camilla, excepto tal vez sus ojos. Conan los obligó a abrirse por última vez. Sus orbes azules se encontraron con los serios de Aibere antes de posarse en los de Yumi, que estaba de pie a su lado mientras lo miraba, sin duda preocupada. Forzando sus oídos logró escuchar débilmente la voz de Genta Yuiko explicando la situación a la policía y al profesor Gaza. Son seguros, eso era todo lo que el niño necesitaba saber, así que sonrió brevemente a sus amigos antes de finalmente quedarse dormido. Archivo 26. Una visita nocturna de cirugía. El grito de sorpresa de Kogoro resonó en todo el hospital. No fue un corte normal. Agasa movió incómodo y murmuró un poco. Mientras se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas, Kogoro se limitó a mirarlo parpadeando antes de que una expresión de molestia se apoderara de su rostro. Sintiendo la ansiedad comiéndole, estuvo a punto de presionar al anciano para que le dijera lo que estaba pasando de una vez por todas. Sin embargo, sorprendentemente fue la niña quien habló primero. Le dispararon con una pistola. Kogoro habría mentido si hubiera dicho que no le molestaba aún
Poco la forma en que este niño hablaba, fría, tranquila y demasiado madura, demasiado diferente de los demás niños. Para ser considerado normal, su abdomen izquierdo estaba herido, la atravesó. Pero hubo una gran pérdida de sangre, existe la posibilidad de nefropatía por... Un momento el hombre se preguntó qué clase de niña de 7 años conocía la palabra nefropatía, pero se la quitó de encima cuando se dio cuenta del significado de sus palabras. Escuché que está en estado crítico. Conan el gorrón, que había vivido en su propia casa durante la mayor parte del año, había sido fusilado. La idea de que un niño inocente cuya edad ni siquiera llegaba a los 2 dígitos tuviera que pasar por todo eso le erizó la piel. Una vez que la conmoción inicial disminuyó, la preocupación comenzó a instalarse, sobre todo cuando escuchó a su hija decir el nombre de la niña y la vio corriendo con los médicos mientras rodaban una camilla hacia la sala de operaciones, y el muchachito yacía allí con una máscara pegada a su rostro pálido, frágil. Inmóvil. Doctor, es una emergencia. Parecía que la mala suerte de Conan no terminaría así. Nuestro último repuesto de sangre que coincide con el tipo de sangre de este niño se usó en nuestra última cirugía. No tenemos suficiente que... El doctor frunció el ceño. Incluso si enviamos un mensaje al centro de sangre, no llegarán a tiempo. Rand miró a Conan y sin dudarlo se acercó a los médicos. Disculpe, dijo ella con una certeza sobresaliente, si mi sangre está bien entonces tengo el mismo tipo de sangre que este niño. Todos miraron a Rand aliviados después de escuchar eso. Sin embargo, nadie se dio cuenta de la forma en que los ojos del niño se abrieron en una asombrosa demostración de fuerza de voluntad, luchando por concentrarse en la niña mayor, al menos hasta que ella se dio la vuelta para verlo. Debió de darse cuenta de la expresión de terror que tenía en ese momento, porque se inclinó y apoyó la mano sobre la de él. ¿Estarás bien? Conan Khan sonrió dulcemente. Espera un poco más. De acuerdo, Rand. Luego se volvió hacia la enfermera asintiendo con la cabeza antes de correr hacia la sala limpia para verificar que realmente eran compatibles. Kogoro observó la forma de su hija en retirada con una expresión muy seria antes de volverse hacia él. Niño, había una mirada angustiada en los ojos nublados de Conan que sorprendió al hombre. Su mirada todavía enfocada en la forma en que la chica acababa de irse. Parecía estar asustado por algo, lo cual era extraño teniendo en cuenta lo valiente que era el niño y las palabras de Rand no parecían ayudar. Entonces el hombre se acercó completamente confundido. Si era honesto, el niño parecía aún más asustado de lo que había estado antes de que Rand intentara consolarlo. Entonces cayó sobre él, su brazo se movió sobre él chico y luego vaciló por un momento. Se quedó allí con la mano en el aire antes de suspirar torpemente. Se apoyó en su cabecita. Los ojos azules se lanzaron hacia él sobresaltados, pero ni siquiera giró la cabeza para mirar. Entonces el hombre se agachó para estar a la altura de los ojos del niño herido. Rand estará bien, es una chica fuerte y saludable, le susurró. Perder unas gotas de sangre no es un gran problema para ella. El chico no dijo nada, probablemente porque le faltaban fuerzas para hacerlo, pero pareció relajarse un poco contra la almohada. Así que será mejor que te concentres en mejorar. Chorro. Kogoro mantuvo su mirada durante unos momentos hasta que Conan asintió débilmente con la cabeza mientras volvía a cerrar los ojos. Una vez que estuvo fuera de la vista del niño, el detective se puso de negó con la cabeza. De todos modos, ¿de qué se trataba todo eso? Lo siguiente que supo fue que Kogoro estaba mirando el letrero de operando en la puerta que acababa de encenderse, sentado en la sala de espera junto a su hija Agasa, y los amigos del niño también estaban allí. Extrañamente silenciosos, probablemente debido a la preocupación. Sin embargo, se concentró en Rand, que se quedó allí mirando la gasa en su brazo con una mirada vacía. Entonces el hombre suspiró y sacó su teléfono. Rand lo miró curioso por sus acciones. Voy a llamar a los padres del niño, dijo mientras se levantaba. Asintió dándose cuenta de repente de que esa era una de las primeras cosas en las que debería haber pensado, y también sacó su teléfono. Entonces le voy a contar a Shinichi sobre Conan Khan. Cuando vio a la adolescente de repente ponerse de pie y luego tambalearse un poco debido al movimiento rápido, Kogoro entró en pánico. Un poco. Está bien, puedo hacerlo, le dijo. Solo dame el número del mocoso detective, y se quedó callado cuando vio a la hembra sacudiendo la cabeza y mirándolo fijamente con una expresión resuelta y decidida. Tengo que ser yo. Kouro no podía discutir. A pesar de todo, fue una noche bastante tranquila en el hospital después de que Conan fuera sacado de la sala de operaciones, lo que había tomado demasiado tiempo para todos los que esperaban. Una vez que se consideró que el niño estaba a salvo, el profesor se llevó personalmente a los niños exhaustos de regreso a casa. Conan estaba profundamente dormido, recuperándose de su larga cirugía que había sido considerada un éxito por los médicos y de la herida cosida que aún no se había curado por completo. Entonces, aliviado por el hecho de que el niño iba a estar
Bien, Ran se había quedado dormido encima de la cama de Conan, definitivamente cansado después de darle al niño tanta sangre, pero no quería dejarlo solo. Con todo iba bien, al menos hasta que las cejas del pequeño se juntaron. Por favor, déjame hacer esto, esa voz resonó en la mente de Conan. Mi sangre está bien, ¿verdad? Pero Kudo, no puedes hacer eso en esas condiciones, tus heridas también son bastante graves. Conan trató desesperadamente de abrir los ojos, de gritar, de hacer cualquier cosa para evitar que su hermano hiciera algo así cuando estaba tan gravemente herido, pero como se lesionó tan gravemente, de todos modos su cabeza se movió hacia un lado presionando contra la almohada mientras su expresión facial se retorcía. Luego volvió a ese mismo lugar. Algo afilado presionaba contra su cuello y el arma de Shinichi apuntaba a su cara. Una vez más su respiración se entrecortado y las lágrimas brotaron de sus ojos, y ahora Conan vio sangre. Por todas partes, sus manos, su espalda, el torso de su hermano. También había algo en sus manitas pesado, frío. Uenai-chan todavía cautivo de su propia mente cruel. El niño murmuró suavemente. Un dedo le acarició suavemente la frente apartando los mechones sudorosos de su cabello alborotado. Los ojos azules se abrieron lentamente ante el tierno movimiento, parpadeando ante la figura desenfocada y borrosa sentada junto a su cama. Cuando la atención se desplazó por primera vez hacia la persona, pareció estremecerse antes de calmarse. Al instante continuó con las atenciones en su cabeza, e incluso Conan, en su confusa y somnolienta neblina, entendió que era para ayudarlo a calmarse, y realmente ayudó. El niño sintió que se hundía más en la almohada y cerraba los ojos con un suspiro de satisfacción. Había algo nostálgico y cálido en esta persona. Esta amabilidad familiar pero extranjera era algo que en el fondo de su corazón extrañaba mucho. Si al igual que él, adolescente, se llevó una mano al costado ensangrentado. El niño corría hacia él desesperado con las manos extendidas hacia adelante. Onichi, antes de que se diera cuenta, el niño estaba de pie en su cama y a punto de levantarse por alguna razón, y la persona a su lado, sobresaltada por ese movimiento repentino, solo pudo atraparlo. Cuando el niño tropezó hacia adelante, la persona simplemente se sentó allí confundida mientras miraba la parte posterior de la cabeza del niño, al menos hasta que las manos de Conan se aferraron débilmente a su camisa. Estoy arrepentido. Aún en su voz era suave y débil, amortiguada por la ropa del niño. Y realmente no podía decir si Conan estaba completamente consciente en este momento. Ese chacha. Aún así, el adolescente sonrió dulcemente y sostuvo al niño más cerca de su pecho, frotando su mano contra la espalda del niño. Está bien. Conan tranquilizó al niño. Está bien. Cuando Conan se acomodó de nuevo en la cama y las mantas lo envolvieron con fuerza, sus ojos somnolientos que no habían abandonado a la figura, diciéndole palabras de consuelo, parpadear letárgico. La mano comenzó a rozar su cabello de nuevo. En ese momento, solo por un momento, la figura borrosa volvió a enfocarse. Allí a su lado vio el rostro que más echaba de menos. Volvió a parpadear lentamente y se dio cuenta con una sensación de pánico de que realmente no le gustaba hacer eso. Cada vez que sus ojos se cerraban, se abrían un poquito menos en contra de su voluntad. Parpadeó una vez, 2 veces, 3 veces. A la cuarta vez sus párpados estaban demasiado pesados para abrirlos de nuevo. Entonces, con un terrible dolor en su corazón, se dejó tragar por la oscuridad una vez más, incluso después de que la respiración del niño se había estabilizado y se había sentado en un sueño sin sueños. La persona no se fue. Con sumo cuidado secó la solitaria lágrima que se había escapado del ojo del niño cuando se había quedado dormido en contra de sus propios deseos, y durante horas se sentó allí junto a su cama, acariciándose el pelo y esperando que no hubiera más pesadillas desgarradoras en la mente a este pobre chico. La siguiente vez que Conan se despertó fue al ver una bolsa de líquido transparente a su lado. Se limitó a mirarlo sin comprender antes de girar la cabeza para mirar por la ventana. Los pájaros cantaban y el sol estaba en lo alto del cielo azul claro. Había vivido para ver otro día. Estar vivo, sin embargo, también significaba que podía sentir dolor. Debido a eso, no pudo evitar gemir en voz baja cuando se sentó un poco demasiado rápido y presionó su mano hacia el lugar donde le dolía por el rabillo del ojo. Conan notó algo en el extremo de su cama, así que miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron sorprendido al ver a Ran, que dormía con la cara enterrada en sus brazos, que a su vez descansaban sobre el colchón. Deberías agradecerle a Ran, dijo de repente una voz, por lo que sus ojos se apartaron de la chica y se dirigieron a la puerta. Kogoro bostezó ruidosamente al entrar en la habitación. Incluso después de darte 400, usted sé de su propia sangre. Se quedó aquí toda la noche cuidándote. Conan no dijo nada, solo miró la aguja intravenosa que se le clavaba en el brazo mientras Kogoro se inclinaba sobre su hija, ajustándose el abrigo que le había colocado sobre los hombros la noche anterior. Tenemos suerte de que tu sangre sea la misma que la de Ran, le
Dijo al niño: si tu sangre fuera más rara habrías pasado al otro mundo por la pérdida de sangre. El chico permaneció en silencio mientras algunos fragmentos de lo sucedido anoche pasaban por su mente. Recordaba vagamente a Ran diciendo que ella le daría su sangre y eso solo había desencadenado otro recuerdo lejano que no había podido alcanzar antes. No sé. Puede hacer eso en esas condiciones. Tus heridas también son bastante graves. Todo era confuso, pero recordaba que Kogoro lo calmaba diciéndole cosas que no podía recordar en ese momento. Dicho hombre estaba parado frente a él con una expresión severa en su rostro. Oye Ran, te dio mucha sangre, le dijo. Si no esas, pronto no te perdonaré. Conan parpadeó 2 veces antes de que una sonrisa burlona apareciera en sus facciones. Enarcó una ceja. No esperaba que On-chan fuera tan chunder. Kogoro lo miró con él ceño fruncido. Tienes suerte de que estés herido y no pueda golpearte porque solo estás demostrando mi punto de vista. La pareja estaba tan profundamente inmersa en sus bromas que no se dieron cuenta de que Ran se movía y se sentaba en silencio. Miró a los dos mientras discutían. Conan se quedó inexpresivo, diciendo algo que definitivamente irritó a su padre. Su voz todavía era un poco ronca y su rostro estaba demasiado pálido para su gusto, pero se veía mucho mejor que cuando lo había visto por primera vez al llegar al hospital. Luego se rió de algo y Ran no pudo evitar sonreír un poco, sintiendo que el alivio se apoderaba de ella por primera vez. Desde la noche anterior fue el niño el primero en darse cuenta de que Ran se había levantado. Buenos días Ran, N-chan, le dijo haciendo que Kogoro detuviera su discusión y se volviera para mirar a su hija. Buenos días Conan-kan. Ella le sonrió ampliamente. ¿Cómo te sientes? Antes de que pudiera responderle, Kogoro resopló el mocoso. Está bien. Le lanzó una mirada de soslayo que él devolvió más que bien. En realidad tú en cambio no te ves bien. Conan levantó una ceja hacia él. ¿Has dormido bien, Ok-chan? Papá, ¿realmente regresaste a casa como dijiste o dormiste en la sala de espera? Ran soltó una risita. Lo que sea, refunfuñó Kogoro. Voy a ir a buscar un médico. Justo después de eso el hombre salió de la habitación cerrando la puerta detrás de él y los dos ocupantes de la habitación se miraron antes de reírse de su tan obvia preocupación. Sin embargo, Conan so de dolor ante él repentino movimiento, enviando a Ran a un estado de pánico nervioso que tardó al menos 5 minutos enteros en desaparecer. Como resultado, el niño fue empujado suavemente hacia atrás en el colchón y se le dijo que no se moviera bajo ninguna circunstancia, ya que acababa de salir de la cirugía. Por el amor de Dios, no fueron sus palabras ni el sentido que tenía ni el dolor de su herida lo que hizo que la niña aceptara tan fácilmente, sino la visión de las bolsas negras bajo sus ojos que contrastaban con su rostro pálido y enfermizo. Bueno, ella se quedó toda la noche cuidándome después de darme tanta sangre. Luego volvió a él, lo que hizo que su mano se llevara la mano a la frente. Esa calidez reconfortante. Lo siento, Reine-chan, dijo al cabo de un rato con una sonrisa de disculpa en el rostro. Después de todo lo que has hecho por mí te causé muchos problemas anoche. No para nada. Se rió un poco avergonzada, rascándose la nuca. De hecho, me quedé dormido justo después de que salieras de la cirugía y no me desperté hasta ahora. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció cuando notó que los ojos de Conan se abrían como platos. Conan-kan lo llamó sintiéndose preocupado. Se recompuso con un estremecimiento, probablemente después de haber sido apartado de cualquier línea de pensamiento que había sido hasta ahora. El chico no tuvo tiempo de explicarse, porque la puerta se abrió y el médico entró en la habitación con Kogoro a cuestas. Conan-kan, ¿estás bien? Conan, ¿te duele algo? Conan-kan, si la forma en que la puerta se abrió de golpe no fue lo suficientemente indicativa para que el niño supiera de la presencia de sus amigos, sus fuertes voces seguramente lo hicieron. A chico soltó una sonrisa tratando de consolarlos después de comerse el trozo de manzana que Ran había pelado amablemente para él. Ran miró su reloj y se rió un poco divertida al ver que apenas había pasado 10 minutos desde la hora en que se suponía que saldrían de la escuela. Hola a todos, sonrió a los 4 niños. 3 de ellos asintieron ansiosamente a la niña mayor mientras Aibara la miraba con una expresión inexpresiva. Conan se dio cuenta de eso y no pudo evitar soltar una risa seca. ¿Cómo está Conan-kan?, preguntó a Yumi con una cara tan seria que Ran pensó que era lindo. Estará bien, les explicó, siempre y cuando no abra los puntos y descanse tranquilamente un rato. Hubo un suspiro colectivo de alivio antes de que todos se volvieran hacia Conan, quien se estremeció ante la repentina atención antes de desviar su mirada de ellos y dirigirla hacia la ventana. Por cierto, Ranan, dijo Mitsuo mirándola con ojos preocupados, ¿estás bien? No te ves bien, añadió. Ayui, apuesto a que tiene hambre como era de esperar, comentó Genta. Ran trató de ignorar el comentario, pero Conan intervino antes de que ella pudiera hacerlo. Lo respondió con un suspiro. No ha comido nada desde la mañana. Incluso si yo, su padre y todas las almas vivientes de este mundo le decimos que lo haga, ella se niega a los
tres niños se quedaron sin aliento y Kakan la reprendió en voz baja antes de volverse a sus amigos. No hay nada de qué preocuparse, yo hierro la voz tranquila de Aibara resonó a través de la habitación, lo que provocó que todos hicieran una pausa para mirarla. Componente primario de la hemoglobina, extremadamente importante para el transporte de oxígeno a través de cuerpo. La falta de este mineral provoca entre otros síntomas fatiga, dolores de cabeza y náuseas. En ese caso se recomienda encarecidamente comer alimentos ricos en hierro como carne, pescado, huevos y pasas. Se esforzó por no hacer una mueca de dolor ante la última palabra, pero la mirada burlona y la sonrisa burlona que Aibara le envió le dijeron que no había hecho un buen trabajo. Sin embargo, pasó desapercibido para los demás, que se limitaron a mirarla, los tres niños principalmente, porque no habían entendido una palabra de lo que ella había dicho, y Ram porque estaba sorprendida de que una niña de 7 años supiera tanto. En primer lugar, luego recordó la extraña cantidad de cosas aleatorias que Conan conocía y la conmoción rápidamente. Ve a comer algo, Reine-chan, le dijo por séptima vez en la semana. Estaré bien, lo prometo. Conan-kan tiene razón, argumentó Eyumi mientras los otros dos niños asentí detrás de ella. No te preocupes, nos encargaremos de él. Ran no pudo evitar reírse levemente de su determinación mientras Conan ponía los ojos en blanco. Te llamaré si pasa algo, dijo el niño sosteniendo su teléfono en alto. La chica lanzó una mirada preocupada en dirección antes de suspirar en voz alta y asintiendo con la cabeza. Entonces volveré pronto, le sonrió y pronto salió de la habitación. Sin embargo, ninguno de los niños vio a la niña apoyada en la puerta ahora cerrada sacando su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla con una mirada triste. Ran, ¿qué quieres?, recordó su voz somnolienta de la otra noche. ¿Tienes idea de qué hora es, Shinichi? La seriedad de su voz le hizo cerrar la boca. Actualmente estoy en el General de Ba. Hubo una pausa y Ran escuchó que el aliento de Shinichi se aceleraba ante esas palabras que le dispararon a Kouna. Al darse cuenta de que no había forma de endulzar las cosas, decidió ir por una ruta bastante sencilla. Ran permaneció en silencio durante un rato, ya que el detective adolescente también se había quedado callado, probablemente dejando que ese hecho se hundiera como está. Finalmente encontró su voz para preguntar. No, tan bien, respondió ella con franqueza, está siendo operado en este momento. Luego, con una pausa, agregó Shinichi, el médico dijo que había una gran posibilidad de que él. Se le secó la boca al oír eso, sin encontrar en sí misma el valor para decir esas palabras, especialmente cuando se trataba del pequeño Conan. Durante unos minutos todo quedó en silencio y entonces escuchó decir la voz de Shinichi. Antes de que le colgara, Ran frunció el ceño profundamente, volviendo a colocar su teléfono en su lugar. De todos modos, ¿qué está haciendo ese estúpido maníaco detectivesco?, pensó, sintiendo la necesidad de darle una patada en la cara que aumentaba a cada segundo que pasaba despierto. Ni siquiera contesta mis llamadas o mis mensajes de texto, ese idiota. Sin embargo, no se dio cuenta del par de ojos azules que la miraban fijamente, un triste destello visible en ellos. Tres pares de ojos parpadeaban como burós mientras el niño, que estaba recibiendo toda esa atención, no podía evitar tratar de alejarse de la vista solo para hundirse más en la almohada con la que estaba apoyado. Yara se estaba divirtiendo tanto con esto que se dio cuenta por la forma en que se reía suavemente bajo su mano. ¿Qué acabas de decir, Conan-kan?, preguntó Eyumi, sentada con Mitsuo y Genta al final de la cama de Conan con los ojos bien abiertos. Que te lo diré todo, dijo con una ligera vacilación en la voz. Hay cosas sobre las que te he mantenido en la oscuridad y mereces saberlas. Los ojos de MSU se abrieron. Se trata de esa misteriosa organización. Conan asintió. Ustedes me dijeron antes que querían saber, dijo, y eso es lo menos que puedo hacer por ti. Luego, con una sonrisa sincera, agregó el niño, al fin y al cabo sois mis salvadores. Mitsuo, Eyumi y Genta se miraron por un momento antes de volverse hacia su amiga, cuya expresión permaneció sin cambios. Ustedes me sacaron de ese lugar en el lugar de dejarme allí para salvarse, continuó el niño. Me dijeron que si hubiera llegado al hospital un minuto después no habría sobrevivido. Entonces, a pesar de todo eso, gracias, no hay necesidad de eso, argumentó Mitsuo al instante. Nos salvaste primero de la pistola, ¿verdad? Eso significa que estamos igualados. Ayuni miró a sus otras dos amigas, ¿verdad? Mientras los tres niños intercambiaban sonrisas mientras asentí con la cabeza. Conan rió levemente cerrando los ojos. Idiotas, pensó con cariño en ese momento, en realidad te estaba pagando porque ya lo habían salvado hace casi un año, incluso cuando los había rechazado. Incluso cuando había creído que estaría mejor por su cuenta, incluso cuando había estado tan herido y solo se habían acercado a él. Estos tres niños lo habían salvado. Así pasó los siguientes 30 minutos hablando de cada uno de los encuentros por los que había pasado desde entonces. Su encuentro con la
Ginebra y el vodka en el tren, la explosión que le había quitado la vida a Tequila e incluso sus sospechas sobre la droga que Shinichi había tomado. No podía decirles exactamente sobre la apotoxin 4869 sin decirles que a Ibere era en realidad Serry. También decidió no decir nada sobre la hermana muerta de Ibara. Les contaría algo de eso cuando la niña no estuviera presente, pero honestamente Conan no quería sacar un tema tan delicado con el joven científico alrededor. ¿Y quién es esa persona sin Gani de la que hablabas antes?, preguntó Ms. Yuiko. A Ibaro lo miró preguntándose cómo iba a lidiar con ese tipo de preguntas. Escuché a Tequila decir esa palabra junto con la de mi hermano en ese momento. Luego sus labios se curvaron hacia arriba, divertida por su habilidad para mentir sin pestar. Creo que tiene algo que ver con la desaparición de Shin-Chan. ¿No has descubierto la cabeza de Conan? Giró hacia su lugar en la silla junto a la cama y notó que sus ojos helados se entrecerraban un poco. ¿Sabes quién es Ingani? La muchacha vio que el chico se detenía con la vacilación brillando en sus ojos por un momento. Antes de que él mirara por la ventana, no se conformó con esa respuesta. No tengo ni idea. Y no dijo nada a cambio. Conan tampoco dijo nada, bostezando cansado mientras se apoyaba en las almohadas, escuchando atentamente mientras los otros tres comenzaban a discutir sobre ese misterioso personaje y a proponer múltiples teorías que iban desde coherente pero probablemente equivocadas hasta que te pasa gente un poco mal. En serio, el niño realmente creía que Shingani era el dueño de la panadería de al lado porque se habían quedado sin pan. ¿Y qué tipo de panadería no tiene pan? ¿Verdad? Eso es definitivamente sospechoso. En algún momento Yumi suspiró. Exasperada. No tengo ni idea, admitió con una risa avergonzada. ¿Tienes alguna teoría? Conan-kan se quedó callada, haciendo que el resto de los niños la miraran inquisitivamente. Antes de que se dieran cuenta de lo que estaba mirando, no pudieron evitar sorprenderse cuando vieron la cabeza ligeramente cargada de Conan apoyando completamente todo su cuerpo contra las almohadas. Una mirada más cercana les permitió ver que sus ojos estaban cerrados y que suaves respiraciones entraban y salían de su boca apenas abierta. Grosero, se burló. Gente a quedarse dormido sobre nosotros así como así. ¿Crees que está bien, Yumi?, se preguntó con el ceño fruncido en sus facciones. Mitu Yuai se acercó poco a poco a él con la mano flotando sobre el hombro de su amigo. Cuando se detuvo, detente. La voz de Aibere hizo que la niña se congelara. Déjalo dormir. Los niños se limitaron a mirarla sin comprender. Mientras ella cambiaba su mirada hacia el niño, Kokkan todavía debe estar agotado después de la cirugía a la que se sometió anoche. Les explicó, deberíamos dejarlo descansar por ahora. Eso es cierto, pero Yumi apartó la mirada de su amigo para mirar a Aibere. ¿Y ahora qué, ja? ¿No le prometiste a Murisan que cuidarías de Kokkan hasta que ella regresara? Yumi parpadeó ante eso, luego miró a sus otras dos amigas y las tres asintieron decididas. Aibere soltó una risita ante su demostración de determinación mientras Conan se quedaba dormido sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo en su propia habitación. Kazu al principio estaba un poco confundida al ver a una mujer adulta parada frente a la puerta de su escuela esa tarde, pero se convirtió en una leve confusión cuando fijó sus ojos en Ei y luego en ¿qué diablos está pasando aquí? Confusión cuando comenzó a dirigirse hacia él. Ei se detuvo en seco para parpadear a la mujer. ¿Qué haces aquí? Cuando se dio cuenta de que los dos parecían conocerse, la confusión de Kazu fue superada por la sorpresa. Miró fijamente a Ei por unos momentos antes de volverse hacia la mujer y luego hacia su amiga de la infancia nuevamente. ¿Conoces a esta persona? Entonces se le ocurrió y su ceja comenzó a torcerse. No me digas que todas esas veces que ibas y venías a Ekoda te encontraste con esta mujer de allí. Sí, respondió sin dudarlo, sin entender cuál era el problema con eso. Y pareció gritar enojada por alguna razón. ¿Qué pensabas que estabas haciendo? Es demasiado mayor para ti. Cuando se dio cuenta de lo que realmente quería decir con eso, se sonrojó furiosamente. No quise decir eso, lo juro. Así que no lo hiciste. Levantó una ceja muy poco convencida. Entonces, ¿quién es Kato Momoka?, contestó la mujer con una expresión tan seria que Kazuha no pudo encontrar en sí misma para responder. Yo era recepcionista en el hospital de Koda, donde había estado investigando una muerte que había ocurrido hace más de un año. Él frunció el ceño ante eso. Bueno, dijo, ¿por qué estás aquí? Quiero que reanude tu investigación. Los ojos de Momoka se entrecerrar. Quiero que investigues el caso de asesinato de Wanaba Toshiahara. Estaba mirando una revista al azar cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose lentamente para revelar a un joven enfermero cuyo cabello estaba cubierto por un gorro quirúrgico asomándose al interior mientras tiraba de la mascarilla. Antes de entrar no esperaba que esto se convirtiera en una fiesta de pijamas, dijo la enfermera aún poco sorprendida. La muchacha examinó su rostro por un momento hasta que sus ojos
Se abrieron ligeramente al reconocerlo, sin embargo se recuperó rápidamente encogiéndose de hombros con una pequeña sonrisa mientras dirigía su mirada a sus amigos Mitsuyo, Yumi y Genta. Se habían quedado dormidos hacía unos minutos con las extremidades y los cuerpos enredados entre sí al final de la cama de Conan. Habían decidido estar lo más callados posible por el bien del chico de las gafas, y cuando Aibara levantó la vista, todos estaban ya y todos se quedaron despiertos hasta altas horas de la noche de ayer. Se encogió de hombros volviendo a su revista. Así que supongo que esto estaba destinado a suceder. La enfermera soltó una risita de buen corazón antes de caminar hacia el paciente lentamente y con sumo cuidado colocó la cama para que el niño pudiera descansar acostado en lugar de la posición semi-reclinada en la que acababa de dormir. ¿No estás cansado también?, preguntó en voz baja para no molestar a los niños. Estoy acostumbrado a pasar toda la noche en vela, así que es normal para mí. Pensó en regañarla por lo peligroso que podría ser ese, pero decidió no hacerlo ya que sabía que solo caería en oídos sordos, por lo que solo negó con la cabeza para mostrar su desaprobación. Sus ojos se posaron entonces en el niño en la cama y se ablandaron al instante. Honestamente, pensó con cariño, envolviéndose con las mantas antes de ir a buscar sus gafas. Una pequeña mano se aferró a su brazo y vaya, entró en pánico. Había pocas razones para no hacerlo. El niño parpadeaba para quitarse los ojos, frotándolas bruscamente con una mano mientras mantenía el dobladillo de la manga de la enfermera. Dicha enfermera no se movió, solo se quedó allí congelado. Edowak Kan, oyó decir la niña con una leve risita que manchaba su voz. Creo que sería mejor si dejaras ir a este pobre trabajador del hospital. Tardó un par de segundos más de lo habitual en soltarlo. Sonrió Conan sintiéndose avergonzado. Lo siento, pensé que eras otra persona. No está bien, se rió la enfermera de buen corazón mientras caminaba lentamente hacia atrás antes de darse la vuelta tan rápido que Conan ni siquiera tuvo tiempo de ver su rostro con claridad. Sin embargo, justo cuando estaba abriendo la puerta, alguien lo hizo por él. Un hombre con sobrepeso, con un traje negro y cabello rubio, dio un paso adelante, casi chocando con el tipo. La enfermera se inclinó levemente, disculpándose por sus acciones antes de desaparecer por la puerta. El hombre que acababa de entrar miró por encima del hombro hacia el trabajador del hospital que acababa de salir. Conan podría jurar que solo lo vio sonriendo por alguna razón hasta que fue empujado lejos de la puerta cuando una mujer se abrió paso, y al ver a la mujer regordeta de pelo negro con ropa negra, Conan no pudo evitar abrir los ojos de par en par. Recordaba claramente haber visto esa misma cara cuando fue secuestrado de la oficina de Kogoro en febrero pasado. Cachen, si no hubiera sido tan dolorosamente obvio quién era esta mujer, ahora definitivamente lo sabía. Omi. Pobre bebé. Los ojos de Conan se abrieron con miedo y trató de alejarse, pero no lo logró. Sus brazos lo rodearon en un instante, abrazándolo contra su pecho. Mamá, déjame ir, gritó molesto Amy. Herida, míralo. Oh, lo siento, sonrió disculpándose y aflojó su agarre sobre él. Eso no significaba para su disgusto que ella lo hubiera dejado ir. Un rubor floreció en sus facciones cuando escuchó a Ibere reír en voz baja ante la escena frente a ella, y luchó un poco por liberarse de sus garras. Conan. Kan, ¿quieres ella? El chico se puso más rojo si cabe cuando escuchó a Yumi preguntar eso antes de darse cuenta de que sus tres amigos estaban bien despiertos. Somos sus padres, explicó él. Hombre a quien Conan ahora identificaba como su padre, con una sonrisa divertida. Veo que has estado cuidando bien a nuestro hijo, ¿verdad? Buen trabajo. Emitsu parpadeó, pero no se suponía que los padres de Kounan, Kankudo, Yusaku y Yukiko. Sí, pero ahora mismo somos los padres de Edogawa Kounan Kan, dijo Yukiko a los niños guiñando un ojo. Mantén eso en secreto por ahora. De acuerdo, está bien, gritaron todos, y Conan decidió que hubiera preferido morir por la pérdida de sangre. Noche Ara sorprendentemente no dijo nada al respecto, solo suspiró y fue a la puerta. Deberíamos ponernos en marcha todos, les dijo con una expresión más bien indiferente. Podemos dejar a Kudo-kan con sus padres por ahora, asintieron y saltaron de la cama antes de salir corriendo por la puerta. Ibar-san. Conan la detuvo antes de que pudiera irse y le dirigió una mirada seria. Gracias. Hizo una pausa por un momento, luego pareció sonreír y asintió. La puerta se cerró justo después de eso. Con todos los niños desaparecidos, la sala se sumió en un profundo silencio. Conan miró a sus padres y se miraron el uno al otro sin saber qué decir por un momento. Al niño, sin embargo, no le importó, simplemente le sonrió genuinamente. Porque no necesitaba que hablaran para saber lo que pasaba por sus mentes. Se llevó la mano al hombro distraídamente, mientras su sonrisa vacilaba un poco. Si se dio cuenta, es como aquella vez. Excepto que Shinichi no estaba allí con esa expresión mientras veía a sus padres abrazar a su hermano pequeño. Esa expresión Conan no podía leerla por mucho que lo intentara. Se siente como un
How verdad Yusaku habló primero, obviamente su padre también podía leerlo. Como un libro, sin embargo, hay cosas que son diferentes, le dijo, como por ejemplo. Shinin-chan no trató de darme su sangre, esta vez la pareja se quedó paralizada. Ante eso, mirando al niño con los ojos muy abiertos por alguna razón que Conan no podía comprender, de hecho lo hizo. ¿Sospechar aún más? ¿Te acuerdas de eso?, preguntó Yusaku después de un momento. Un poco, aunque no mucho, respondió entrecerrando un poco los ojos y apretando las manos alrededor de las mantas. Dime, en ese momento Shin-chan estaba herido, fue solo un corte. Nada de qué preocuparse, trató de tranquilizarlo su madre, pero logró hacerlo fruncir el ceño. Sin embargo, no puedes donar sangre si estás lesionado. Tuvimos suerte de que Ran-chan tuviera el mismo tipo de sangre que Shin-chan y pudiera darte un poco. Parpadeó al oír eso. Ran-ne-chan lo hizo. Yusaku sonrió. Asegúrate de darle las gracias más tarde. De acuerdo, le dijo Koman. Solo pudo asentir. La pareja Kudo se fue poco después, decidiendo volar de regreso a Estados Unidos antes de que los medios de comunicación se dieran cuenta de su desaparición y hicieran un escándalo al respecto. Así 10 días pasaron en un instante. Archivo 27. Aparece el Caballero Negro. Al 10º día Conan se sentía casi normal, además del ligero resfriado que le hacía hillas en la garganta de vez en cuando, pero para ser honesto, el niño prefería tener una tos ordinaria que un agujero en el abdomen. Oye, ese juego es bastante bueno, comentó. Gente, está de moda en la escuela en este momento, agregó Ayumi. Justo ahí allí Mitsuyo se acercó a la pantalla. Gira a la izquierda. Allí Conan no pudo decir nada, solo sonrió más mientras movía su personaje. Como se le decía, al fin y al cabo sus amigos le habían hecho descargar un juego en su teléfono y era bastante adictivo. Una mano se acercó de repente y le arrebató el dispositivo de las manos. Parpadeó hacia Sonoko, que estaba allí metiendo su teléfono en el bolsillo antes de que su ceja comenzara a temblar. No te limites a tomar cosas que no son tuyas, está bien. El tiempo de juego terminado ahora, anunció mientras los tres amigos de Conan genian. El paciente irá directamente a su habitación. Ran solo se rió un poco ante el disgusto de los niños, sonriéndonos de disculpa mientras empujaba suavemente la silla de ruedas de Conan hacia adelante. Y los niños deberían irse a casa porque se está haciendo tarde, añadió Sonoko levantando el puño en el aire. Está bien, hasta luego, Sonoko. Me-chan, le dijo a la chica mayor con una sonrisa falsa en su rostro. Hizo una pausa por un momento antes de que sus palabras realmente amanecieron. ¿Qué dijiste, mocoso? Sonoko se acercó y justo en ese momento el teléfono se le escapó del bolsillo antes de estrellarse contra el suelo con un sonido nauseabundo. Todos se detuvieron en eso, cerrando los ojos por instinto. Cuando abrieron, Conan vio su teléfono en el suelo y se quedó sin aliento. Gritó antes de mirar a la niña mayor. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? No, parpadeó. Fue un accidente. Conan la miró largamente antes de burlarse. Sabía que en realidad eras un niño, pero no pensé que tendrías un nivel de coordinación sin similar al de un niño pequeño. Ahora Conan can, detente. Ran habló rápidamente tomando su teléfono y dándoselo mientras adornaba a Sonoko con una larga mirada, quien se burló levemente mientras miraba hacia otro lado. Ofendida, a veces es realmente una niña. Conan soltó un gemido molesto. Inspeccionando su teléfono, no estaba contento de descubrir que había rasguños por todas partes como producto de tal caída. Supongo que es un adiós para ustedes, chicos, suspiró volviéndose hacia sus amigos mientras Ran comenzaba a alejarlo. Lo saludaron con la mano con grandes sonrisas en sus rostros hasta que desaparecieron de su vista. Cuando los tres regresaron a su habitación, Conan ignoró a las chicas que charlaban sobre el más preocupado en ese momento. Con su teléfono frunció el ceño molesto cuando notó que la aplicación del juego se abría a un ritmo más lento, molestando de vez en cuando. Genial, esta cosa está prácticamente rota. Dirigió una mirada sucia a Sonoko, quien no se dio cuenta de ello. Si sale en 2 o 3 días será durante el festival, comentó. Dentro de 3 días estaremos representando nuestra obra. La atención de Conan se desvió hacia la conversación. Recordó que Ran practicó para la obra hace unas semanas. Había sido elegida para el papel de la princesa y había tratado de representar su papel con Kodoro. En ese momento Conan había confirmado que el hombre definitivamente no era apto para el papel del caballero. Había decidido que usar una bolsa de papel como máscara era una buena idea. Por el amor de Dios, la escena del beso había preocupado al detective, pero pronto se calmó cuando ella le dijo que Sonoko había decidido vestirse de hombre y hacer lo que pudiera. Todos los chicos habían sido cobardes, había explicado Ran. ¿Qué vas a hacer para recoger a este niño?, preguntó Sonoko. No te preocupes, aseguró Ran, le pediré a mí. Papá que lo haga, osciló
Llamaste, dijo de repente con una gran sonrisa en su rostro. Parpadeó su amiga Sikun, dijo ella como si fuera obvio. Si le dices que serás la heroína de la obra puede que vuele de vuelta. Conan se rió levemente imaginando. Eso, ten cuidado, sonó. Konchan intervino, podría robarte el papel de caballero. Para besar a Ran Chana en realidad no es mi papel, se rió torpemente mientras levantaba el brazo solo. Entonces Conan se dio cuenta de las vendas que cubrían su brazo. Me torcí durante el ensayo de la obra, tuve que dejar de jugar al caballero. Entonces, ¿quién es?, preguntó curioso. Ya sabes, al de Sense, explicó. Ran estaba ayudando con la dirección y decidió hacer el papel. Dijo con una sonrisa traviesa en su rostro antes de volver a su teléfono. No te preocupes, sonó Konchan, déjame esto a Miache. Conan-kan, ahora estamos hablando el mismo idioma, chicos. Enouko, a pesar de la fuerte protesta de Ran, Conan se las arregló para escribir. ¿Recuerdas a ese simpático y genial doctor del que te hablé el pasado mes de febrero? Va a hacer el papel de protagonista en la obra de teatro de tu clase para él Festival Cultural junto a Rang Ne-chan, la princesa. Y ahora que lo pienso, creo que leí algo sobre un beso al final de la obra. Su dedo se posó sobre el botón de enviar. Además, sé que no vendrá, oyó decir a Ran. No he oído hablar de él desde que le llamé para hablarle de Conan-kan. Conan vaciló, dándose cuenta de que tampoco había oído hablar de él durante mucho tiempo. Ahora el niño no había tenido tiempo de llamarlo, pero Shinichi ciertamente podría haberlo hecho en su lugar si sabía de su situación. ¿Por qué no llamaría el detective? Conan frunció el ceño para alguien que fue hasta Beika solo porque se había enterado de un incidente en el que suponía que Conan estaba involucrado hace casi 6 meses. Realmente no tenía ningún sentido. Sus ojos se centraron en el texto que acababa de escribir y fruncieron el ceño sin tener la idea ciega de qué hacer, al menos hasta que vio a un enfermero al final del pasillo yendo en dirección opuesta a ellos con una mascarilla y un gorro quirúrgico bien sujetos. El tiempo pareció ralentizarse a medida que pasaba junto a ellos y lentamente Conan comenzó a girar la cabeza en su dirección. Todo a su alrededor pareció dejar de moverse. Cuando los dos pares de ojos azules brillantes idénticos se encontraron, y entonces volvió a él de repente otra OT. ¿Ves esas palabras tranquilizadoras y esa calidez tranquilizadora? No pasó por alto la forma en que los ojos de la enfermera se abrieron ligeramente cuando el niño se llevó la mano a la frente. Eso lo confundió mucho por un momento hasta que recordó esos mismos ojos lo miraban con una expresión bastante tierna mientras su dueño estaba sentado junto a su cama. Así que sin romper la mirada, Conan pulsó el botón de enviar PIN. La enfermera palideció en ese instante sin dejar de notar la forma en que la mirada sorprendida de Conan se convirtió en una mirada bastante enojada. Naturalmente el adolescente comenzó a huir antes de que el niño tuviera la oportunidad de decir algo. Como si te lo permitiera. Impulsivamente el niño saltó de su silla de ruedas y salió corriendo, asustando gravemente a las 2 niñas que después de recuperarse gritaron su nombre. Los ignoró en favor de ir más rápido. No le importaba si no se suponía que debía correr por los pasillos. No le importaba que le doliera el abdomen. Claramente se quejaba del trato rudo que estaba recibiendo. Realmente no lo hizo. Lo único que le importaba en ese momento era ponerse al día con esa persona. Conan no podía dejarlo ir. No. Cuando estaba tan cerca. No otra vez. Lamentablemente sus pequeñas piernas no lograron alcanzarlo. La enfermera dio un giro brusco, luego otro, y pronto se perdió de vista de Conan, perdido entre la multitud de gente que había en la sala de espera. Se maldijo buscando desesperadamente cualquier lugar oculto, puertas, pero básicamente se había ido. No podía haber ido demasiado lejos. La gente empezaba a mirarle mientras deambulaba, sobre todo molestos por un niño que deambulaba molestando a su alrededor mientras jugaba a lo que parecía ser un juego de escondite. Cualquier otro día le habría importado, pero hoy no. Sus ojos se posaron en las puertas del baño y se abrieron ligeramente. Sin embargo, cuando estaba a punto de ir allí, un par de manos lo mantuvieron en su lugar. Conan-kan escuchó la inconfundible voz de Ran detrás de su cabeza. ¿Qué crees que estás haciendo? El pánico se apoderó de él. Cuando se dio la vuelta para mirarla, ella se esforzó por dar una respuesta decente. Yo necesitaba ir al baño. Levantó una ceja. Acabas de ir allí, pero realmente lo necesito. Conan-kan Bebetra no llegó a escuchar el final de su regaño porque logró alejarse de su agarre y correr hacia el baño. No hay forma de que lo deje ir. Con esto decidió, mirando a través de cada uno de los puestos. No puedes esconderte para siempre. Uenaikacho tal vez sí, se dio cuenta mientras miraba con una expresión en blanco el puesto completamente vacío que resultó ser el último. Era el único que estaba en el baño. Estaba solo. Debió de escapar cuando yo estaba distraído hablando con Ran Chan, así que se quedó allí quieto en silencio hasta que la quietud se rompió con la llamada enojada de Ran. No se quejó ya que la chica lo tomó de la mano y comenzó a
Arrastrarlo prometiéndole que conseguiría una olla para que orinara en su lugar si no se portaba bien, no sé. Quejó en absoluto eso por encima de todo, preocupó seriamente a Ran. ¿En qué estabas pensando? Porque comprar lirios, hombre, eres molesto, cualquier cosa está bien. Siempre y cuando sean flores. Conan sintió que su silla de ruedas dejaba de moverse cuando las dos chicas se detuvieron mirándose la una a la otra con la confusión escrita en sus rostros. Al principio él también se sentía desconcertado hasta que reconoció esas voces con acento de Osaka que provenían de su habitación. Idiota, los lirios simbolizan la decapitación, es mala suerte. Vinimos a visitar a un paciente enfermo. Si ese es el caso, dilo desde él principio, idiota. Evidentemente la mirada confundida del niño cambió a una mirada bastante inexpresiva cuando los vio a ambos gritándose a la cara sin darse cuenta de que miraban a la pareja desde la puerta. Tori Kanikazu-chan, ante la voz de Ran, los otros dos finalmente se dieron la vuelta. ¿Qué haces aquí? Escuché que el niño se lesionó, así que nos subimos a un avión justo después de la escuela, le dijo ella. ¿Cómo está?, preguntó Kazu. Dicen que se está recuperando de manera constante y que debería estar fuera en 2 o 3 días, explicó Ran. Casa se sintió genuinamente aliviada al eso, pero su alivio pronto fue reemplazado por la molestia cuando Iji la envió a comprar algunas flores diferentes junto con Ran y Sonoko para que no se perdiera. Había dicho entonces. ¿Por qué?, preguntó Conan inmediatamente después de que las chicas se hubiesen ido, subiéndose a la cama. Qué frío, sonrió sentándose a su lado. Después de que vine hasta aquí para verte. Lo que te pregunto es por qué elegiste lirios a propósito, respondió el niño con una ceja levantada. ¿De verdad me quieres tanto? Muerto así que lo sabías. Ella se rió un poco por supuesto que si. La expresión de Conan no cambió. Te llamé esta mañana porque había algo de lo que quería hablar, pero Chan contestó en su lugar, le dijo ella. Dijo que de alguna manera te las arreglaste para que te dispararan y casi te matan en un campamento con tus amigos. ¿En serio? ¿Cómo haces? Te estás demorando, señaló Conan agudizando los ojos. ¿Qué es lo que querías decirme? El Ji hizo una pausa, dándole al niño una larga mirada antes de suspirar. Investigué la muerte de Wanapse Touchi tal y como me preguntaste. Los ojos de Conan se abrieron un poco más al oír eso. Fui al hospital Ekoude y encontré a alguien que presenció algo interesante. Algo interesante. La víctima hablando con algún personaje sospechoso. Hasta altas horas de la noche. Pelo largo plateado, ropa negra. Conan frunció el ceño al oír eso. Ginebra, el testigo, fue tan acataro. Los ojos de Conan bajaron hacia el colchón mientras el chico mayor decía eso. Recibió un disparo en la cabeza hace unos días. Nadie podía encontrar al asesino, ni siquiera yo, por mucho que lo intentara. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Lo silenciaron, concluyó el niño acariciándose la barbilla profundamente. Ella colocó las flores en el lugar a su lado. Antes de eso vi a la víctima tomando con otra persona, explicó mientras se recostaba en el colchón. Parecía estar amenazándolo y Tanaka Sensa se negó. Incluso si esta persona dijo que lo matarían a él y a su amante. ¿Amenazarlo? El Ji se sobresaltó ante la repentina exclamación. ¿Qué sabes de él? Casi nada, en realidad, parpadeó el detective adolescente, solo que es un estudiante de secundaria. Así estaba visitando a un amigo. Su nombre es Kuroba Kaito. Conan reflexionó sobre ello por un momento. Kuroba Kaito, ahora eso sonaba familiar por alguna razón. Por otra parte, esa persona, murmuró para sí mismo sumido en sus pensamientos, podría ser Shingani. ¿Cómo podemos? Le pregunté a Ibere sobre la razón del intento de asesinato de mi hermano, pero se negó a decir nada más que el nombre en clave Shingani, explicó Conan. Supongo que es miembro. Tiene algo que ver con la desaparición de Shinin-chan, pero Eli lo miró largamente. Ese tipo no podía ser Shinhei, dijo con certeza cuando dijo que su amante podía morir. Probablemente solo estaba fanfarroneando para presionar a Tanaka Sensei para que hiciera lo que él quería que hiciera. Katan sigue vivo. Aunque haya pasado mucho tiempo desde entonces, por alguna razón eso hizo que Conan frunciera el ceño aún más. ¿Sabes? Kato-san vino a verme hace unos días para reanudar esa investigación después de que su amado muriera, le dijo ella. Me dijo que él le había dicho que lo estaban investigando cuando Waten Sensa murió, pero que no había estado cerca de la escena del crimen. Tampoco había nada que pudiera convertirlo en sospechoso. ¿Y qué? Respondió el niño en voz baja y con un tinte de fastidio en su voz. Tori suspiró. Fue interrogado por Kudo. Dijo su amante se lo había dicho una vez y ella no había cedido más, pero ahora bien, Tori había esperado cualquier tipo de reacción de este chico. Entonces se dio cuenta de que no era que no le importara. Probablemente a Conan le importaba demasiado y dijo a Tori, pero Conan ni siquiera lo miró. ¿Cómo supiste que algo andaba mal con ese fuego? El niño guardó silencio durante unos segundos antes de suspirar. Hace más de un año Shin-chan se escapó bastante tarde en la noche, así que lo seguí, confesó apretando los puños alrededor de las mantas con fuerza. Lo vi hablando con Hina. Tori se
Incorporó al oír eso con los ojos muy abiertos mientras miraba al joven Kudo. Lo hizo, realmente no le gustaba Asia. ¿Dónde iba esto? Si asintió lentamente. Casi me atrapa el boca y tuve que huir. Así que no escuché mucho, pero escuché eso, escuché claramente el nombre de la víctima. Eso sucedió la noche antes del incendio. Nadie dijo nada al respecto. Conan pudo ver que Hattori estaba claramente conmocionado por la noticia. Mientras se sentaba allí en silencio con el rostro pálido, dejando que esas noticias se dieran cuenta de él. Cuando sus cejas se juntaron ligeramente, el niño dirigió, empezó a decir en voz baja, pero el niño no parecía ser capaz. Conan-kan, mírame, gritó un poco más alto. Los ojos de Conan se cerraron con fuerza, negándose a hacerlo. Conan, no lo es, de acuerdo, espetó de repente el niño enojado mientras se volvía para mirarlo cuando notó que Hattori se estremecía un poco por su fuerte arrebato. Hizo una pausa y luego se miró las manos, ahora estaban temblando. Él no puede ser. Conan forzó una sonrisa, lo que solo hizo que se viera aún más miserable. Él no lo haría. El J no encontró las palabras para responder, simplemente se sentó allí mirando al niño que acababa de tirar de las sábanas sobre su cabeza, escondiéndose de la palabra exterior dentro de la seguridad de un capullo de mantas, y sabía que no podía ayudar al joven detective aunque lo deseara desesperadamente. Hacía horas que había caído la noche, pero allí estaba. Se suponía que ni un alma debía estar despierta en una hora tan impía, aparte de cierto niño pequeño. El niño no prestó atención a la hora tardía mientras continuaba desplazándose hacia abajo en su teléfono. Sus ojos leyeron rápidamente todo lo que pudo encontrar en la web, pero no hubo diferencia. La muerte de Wanapse Touchi fue calificada como un accidente y la de Tanaka Taro como un misterio. El Singani seguía siendo una bebida alcohólica ordinaria y ciertamente no estaba relacionada con ningún sindicato criminal aterrador. Sabía que toda su búsqueda sería ahí en Fosa. Pero necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera demostrar que Aori estaba equivocado. Conan estaba seguro de que debía haber pruebas allí. Mientras continuaba mirando la pantalla de su teléfono, se congeló de repente y maldijo mentalmente a Sonoko por dejarla caer. Intentó que volviera a funcionar. La ansiedad le carcomía por dentro. Entonces, en el silencio de la noche, lo oyó clic, girando lentamente la cabeza hacia un lado. Se dio cuenta de lo que era el sonido al ver la boca de un arma apuntando directamente a su frente. Con los ojos abiertos de par en par miró fijamente el rostro de la chica, que ciertamente no esperaba que estuviera allí. Hbara, lo siento, le dijo ella con la empuñadura de la pistola inquebrantable. Parece que la sangre negra y cruel todavía circula dentro de mí. Que Conan se las arregló para ahogarse. No entiendes, mi identidad ha sido descubierta. Los ojos de Conan se abrieron de par en par ante esas palabras. Por esa gente a la que llamas hombres de negro. El niño permaneció perfectamente quieto, congelado en su lugar. No podía entender cómo había llegado a suceder esto. Pensar que sacaría algo así, como preguntó, esforzándose por mantener la calma. Singani, dijo ella, y Conan frunció el ceño ligeramente. Resulta que él estaba cerca de ti, muy cerca de ti, pero no tenías ni idea. Se dio cuenta de que estabas al tanto de la existencia de la organización y comenzó a investigarte. No pasó mucho tiempo hasta que se enteró de mí y de mi verdadera identidad. Entonces, ¿por qué no estás ya muerto? Los ojos de Conan se agudizaron. Aibara soltó una risa muy fría pero divertida ante su respuesta. También pensé que me matarían de inmediato, pero me dijeron que si regresaba a la organización desestimar mi traición y fingiría que nunca sucedió. La razón es quieren continuar la investigación de la Apotoxin 4869 que se detuvo abruptamente por mi ausencia. Así que viniste a matarme porque sé de la existencia de la organización. Conan forzó una sonrisa confiada, incluso si estaba sudando profusamente y aún no había movido un músculo. Si esa era la condición requerida para llevarme de regreso, por supuesto todos los que están más cerca de ti serán atendidos mañana. Su cabeza se inclinó hacia un lado y su sonrisa se ensanchó. Lo siento, el profesor está haciendo orín en este momento. Todo lo que puedo hacer es tratar de salvarlo solo. Conan apretó los dientes. Hay algo mal con lo que acaba de decir, muy mal. Lástima que no te diste cuenta de quién era Sunny antes de que fuera demasiado tarde. Estás mintiendo, dijo de repente, tomando a la chica por sorpresa. Él no haría eso. O volvió su sonrisa como lo sabes. A Ibere vio vacilación detrás de esos ojos azules, pero no le prestó atención mientras colocaba el arma más cerca de su cabeza. El muchacho se estremeció pero permaneció perfectamente quieto. Después de eso, lo siento, dijo. Finalmente no tengo otra opción. Los ojos azules se abrieron de par en par con terror cuando su dedo comenzó a enroscarse alrededor del gatillo. Explosión. Su corazón no se detuvo, pero comenzó a latir con fuerza debido al susto que acababa de pasar. Estaba conmocionado, aterrorizado, sin aliento y sobre todo confundido porque de repente se había encontrado cara a cara con un ramo de pequeñas flores blancas que
Las flores se apartaron para que Conan pudiera hacer la leve sonrisa en el rostro de Aibara y levantó una ceja así. Realmente me descubrieran y me dieran a elegir definitivamente haría lo que acabo de hacer respondió con voz tranquila y uniforme mientras recogía las flores de la punta de la pistola aunque si eso realmente sucediera. Probablemente me matarían a mí y a todos los demás involucrados conmigo la vio ir. Y ponerlos en un jarrón cercano y descubrió que su ceja se contraía lo había tocado como una canción una vez. Más bueno si eso sucediera lo más probable es que mueras primero se rió. Divertida parece que incluso las mentes más brillantes no funcionarían correctamente si están en pánico sin